Jóvenes, qué bueno saludarlos. Su amigo el abogado Sergio Vanegas les saluda. Hemos estado hablando en la clase de Derecho de los Tratados acerca de cómo se dan los términos relativos, cuáles son los conceptos más elementales cuando hablamos de la configuración que en el escenario del derecho internacional tienen los sujetos atípicos como ser los estados para relacionarse, y no solamente para relacionarse, sino para obligarse los unos a los otros. En ese sentido, también es importante hacer mención que las organizaciones internacionales como sujetos atípicos de ese ordenamiento internacional también proveen, en ese caso, un ordenamiento y también proveen un escenario de vida en el cual desarrollar sus relaciones diplomáticas. Hablamos de la adopción de los tratados, que es, digamos, el acto oficial en el que se establece la forma y el contenido de un tratado. Cuando hablamos de forma y contenido, estamos hablando de forma y fondo. En el derecho, en las ciencias jurídicas, tanto la forma como el fondo es igual de importante. El proceso y el procedimiento, es decir, las figuras, como al hablar de derecho sustantivo y de derecho adjetivo. Uno nos dice el qué, el otro nos dice el cómo de la aplicación. Por lo tanto, la adopción de un tratado siempre es, digamos, una consecuencia de un proceso de negociación. Una vez que se da ese proceso, estuvimos hablando de que los estados aceptan y aprueban ese tratado. La doctrina internacional habla básicamente de dos escuelas del proceso de recepción de las normas internacionales en el proceso o en el ámbito nacional. Uno de ellos es el monismo y otro de ellos es el dualismo. El monismo habla de que el ámbito internacional con el nacional forman un solo sistema jurídico, y el dualismo es precisamente lo contrario. Es una escuela de pensamiento del derecho internacional que habla y que establece de que las normas de derecho internacional y derecho interno son dos ramas completamente distintas. Sin embargo, los estados están, digamos, bajo su responsabilidad y bajo su propia dirección establecer cuál camino a tomar. Igualmente estuvimos hablando de que los estados pueden adherirse, pueden haber estados adheridos a un tratado. ¿Cuáles son los estados adheridos? Aquellos que no participaron en la elaboración original de un tratado en particular. Hablando en la técnica jurídica, podríamos decir que existen estados originarios, son aquellos que crearon el tratado como tal. Existen estados que son adheridos, aquellos que se adhirieron posteriormente a la suscripción y a la aprobación de ese tratado y aceptan en todas y cada una sus cláusulas. Si bien es cierto, pueden establecer algún tipo de reservas, que es, digamos, algún tipo de objeción a la entrada en vigencia de alguna cláusula, pero en líneas generales a eso estamos haciendo referencia. Los tratados, estuvimos hablando, pueden ser objeto de enmiendas, de autenticaciones, de corrección de errores, de declaraciones, de firmas definitivas, de depósitos, de entrada en vigor. La entrada en vigor precisamente es el punto culminante de un tratado. Es cuando el tratado ya tiene fuerza coactiva y ya obliga a los estados parte para que esos estados parte, lo puedan, digamos, ampliar y lo puedan ejecutar en su derecho interno. A ello estamos haciendo referencia implícitamente a la regla de la pacta sunt servanda, la cual establece que lo pactado obliga a las partes y que eso pactado que obliga a las partes debe de ser satisfecho de buena fe. Si usted considera, comparta con sus amigos este video y haga sus comentarios. Hasta luego.